idónea conmigo, pero de repente hay muchos vacíos todavía que no han quedado claros y para eso me he visto precisado dar un pequeño reforzamiento por el tema de que tenemos todavía el tiempo y vamos a ver qué cuestiones hay sobre esto, ¿no? Pero sobre todo, nosotros estamos viendo a la hora de tocar la historia universal lo que ha suscitado precisamente en los hechos culturales, donde se ha dado origen y desarrollo más que todo. ¿Con qué propósito? ¿No? Con el propósito de que cada una de las culturas que estaba vigente hasta ese momento pueda aportar con diversos materiales, ¿ya? Pero en este caso, lo único que puedo ver es de que nosotros tenemos que tomar en cuenta que cada cultura, por ejemplo, ha tenido una raíz muy indispensable. Y en ese sentido, no podemos justamente negar que es parte de nuestra realidad, ¿ya? Entonces, lo único que voy a mencionar en este momento es que si se refiere a lo que era el mero origen, no olvidemos que hemos terminado en lo que era la era de la modernidad, ¿no ve? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de ver dónde estaba la raíz de todo lo que ha sido las civilizaciones. En este caso, voy a permitirme hacerles un breve paréntesis, ahí está. Por ejemplo, en el último slide que hemos visto, ha sido un compendio de lo que ha significado la Guerra Fría. Pero más allá de todo esto, podemos decir que también las situaciones que han ido pasando en el transcurso de su desarrollo han ocasionado diversos cambios, ¿no? Como ustedes sabrán. Y en ese sentido, a medida que se ha ido desarrollando un aspecto cultural, entonces también hemos ido viendo con tal motivo aspectos muy relevantes, ¿no? En este caso, siempre ha habido conflictos bélicos desde la antigüedad. Más que todo, ha sido con un objetivo de predominio, porque estamos hablando, en este caso, que a medida que ha ido pasando el tiempo, la mayoría de las culturas han ido más que todo desarrollando nuevas tecnologías y nueva capacidad bélica en cuanto se refiere a manejos estratégicos, en cuanto se refiere también a la capacidad de organizarse en cuestiones políticas. También la diplomacia de alguna manera ha jugado un papel muy indispensable cuando se trataba de menguar más que todo los diversos conflictos que existían en cada país. Entonces, la última vez hemos visto que, por ejemplo, estaba ya muy fuerte la situación y que no solamente ha empezado a ser un conflicto bélico, sino también hemos hablado que se trataba de un conflicto con un carácter más ideológico. Se ha llegado a tener más que todo un común denominador de lo que eran los simpatizantes del mundo capitalista y tanto los simpatizantes del mundo comunista, que hasta nuestros tiempos todavía sigue manifestando, siguen dando sus ecos en todo lugar, ¿no? Y hemos visto que un capitalismo que se impone a partir de ese momento termina ganando lo que es más que todo, no solamente en el tema de idealismo, ¿no? Sino también va ganando en cuanto se refiere al dominio de lo que es el tema económico, el tema político y el tema social. Entonces, estamos viendo que
Ya no solamente se suscita este asunto en Europa, sino también hemos visto que se va suscitando en lo que termina siendo hasta nuestra actualidad los 5 continentes, el continente asiático, continente africano, también estamos hablando del continente de Oceanía, estamos hablando del continente americano y el continente africano, ¿no? Algo más estamos olvidando que era el asiático. Son 5 continentes que han tenido que hacer su intervención y al mismo tiempo han tenido que velar cada uno por un interés que fue plasmando. Entonces, yo sinceramente puedo decir que desde comienzos de lo que significaba el desarrollo de las culturas, el tema de, más que todo, una sistematización ideológica política, han ido desarrollando también diversos armamentos, diversas tecnologías que hasta la larga han dado mucho, pero mucho que hablar en nuestra sociedad, sobre todo si contextualizamos con lo que estamos viviendo en la actualidad. Podemos decir que se trata de muchas situaciones que han ido pasando en sus contextos, ¿no? En cada país, cada rincón. Y también estamos hablando, más que todo, de diversas, no solamente tecnologías, sino también estamos hablando de nuevos avances, también en lo que, bueno, vamos a tocar en el transcurso de esta semana lo que nos rodea en cuestión de la, más que todo del tema de la era postmoderna, porque hay una serie de cosas que van invadiendo nuestro entendimiento, ¿no ve? Si bien antes cada uno estaba, en este caso, entendido, estaba definido política, económica, ideológicamente, vamos a ir viendo que poco a poco esas cuestiones en nuestro mundo actual se han ido relativizando, esa va a ser la palabra, ¿no? Y de repente entra en el examen lo que va a significar la edad postmoderna, entonces siempre tiene que ver algo con el relativismo, rescata parte del humanismo, pero ya no, desde luego, un humanismo que se pretendía llegar, sino un humanismo totalmente maleable. Las leyes políticas inclusive han sido cambiadas de acuerdo a lo que es el beneficio de cada uno de los individuos. Muy bien, entonces hasta ahí por lo menos voy a hacer como una breve introducción, pero vamos a ver un poquito lo que significa más que todo lo que has representado el tema de las culturas. Por ejemplo, vamos a hacer un breve repaso, ¿ya? En lo que respecta a la cultura, más que todo en su tema de evolución, tiene que ver más con una sociedad que de a poco va haciendo diversos descubrimientos, va dándole un significado, un objetivo, un aspecto muy importante a lo que es su estilo de vida, ¿no? De ahí que desde el proceso de la evolución, algunos lo manejan como teoría, ¿ya? Por un lado vamos a tocar una teoría evolutiva, donde se supone que el ser humano va desarrollando biológicamente y también en lo que es el sentido del pensamiento, ya va utilizando nuevos mecanismos, en este caso, para poder hacer frente no solamente a la vida, sino también a las adversidades. Por otra parte, hemos indicado, estoy haciendo vuelvo a insistir, un breve repaso, hemos indicado que el ser humano no solamente tenía que valerse de los instintos, sino también tenía que aprender a utilizar el pensamiento. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que lo que significa el aspecto sapiente tenía que desarrollar, por ejemplo, una de las mentalidades era el hombre le puede hacer frente a todo, estoy hablando en un término neutro, menos a la naturaleza.
Ese era el concepto que por lo menos se manejaba en ese momento. Por lo tanto, en su sistema ideológico tenía que existir una deidad a la cual rindiera homenaje, porque el hombre a partir de ese momento, o el ser humano, para no hacerme problema, cabe decir que ellos tenían ese pensamiento de decir, si bien no le podemos hacer frente a la naturaleza, entonces la naturaleza tiene que estar regida por un determinado o una cantidad de lo que son deidades, que nosotros no la podemos ver, pero a lo mejor tiene nomás que brindársele su respectivo, lo que es, o su respectiva importancia, ¿no? Entonces, lo que podemos mencionar de este aspecto es el siguiente, de que por un lado, a medida que se va, por decir, determinando la realidad de cada ser humano, van dispersándose en diferentes lugares. Por otra parte, también hay una teoría de Pangeas, donde resulta de que la Tierra o los continentes estaban unidos en uno solo, y producto de un diluvio universal se habría hecho las diversas divisiones, como es en la actualidad los continentes, y entre ellos también se contaría a una porción perdida como es la Atlántida. Y en ese sentido, si bien algunos creen en esa teoría, eso puede dar origen a que el hombre se va dispersando por diversos lugares y después ocurre lo que son las catástrofes universales que ya he mencionado. Por otra parte, hay otra teoría que sustenta que los continentes ya estaban cada uno en su posición y el ser humano va haciendo sus migraciones a diferentes lugares. Entonces, hasta ahí podríamos decir que esto da origen al nacimiento y resurgimiento de nuevas culturas. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, la cultura de los sumerios, los acadios, los amorreos, la cultura babilónica, la cultura asiria y la cultura persia, ¿no? Vamos viendo que van tejiendo su propia historia hasta lo que representaría nuestros tiempos, que todavía siguen intactos algunos idiomas, algunas maneras de vida, si se trata de mencionar en el tema rústico, ¿ya? Entonces, a ver, estamos haciendo como un breve repaso, porque hay algunos temas que de repente no se le ha dado la importancia o tal vez no se lo ha entendido de manera correcta. Entonces, simplemente vamos a hacer un breve resumen de lo que significa algunas culturas a grandes rasgos, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a ver lo que significó la Mesopotamia de ese entonces, que directamente ellos ya estaban avanzados en lo que respecta a su teoría, ya empezaron a inventar o los modos de comunicación. También ya se le dio importancia a lo que es la práctica de la tierra. En el tema de los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios y los persas, son culturas que ya tienen un recorrido y una trayectoria histórica a lo largo del tiempo, ¿no? Y que inclusive ya se empiezan, en el caso de los sumerios, a establecer por ciudades o estados. Esto también es como un aporte a lo que hasta el día de hoy por lo menos se pone en práctica, ¿no? Ahora, en lo que respecta a los acadios, los babilonios, los asirios, también ya estaban regidos por algunos códigos, ya estaban empezando a seguir sus leyes. En el tema de los asirios persas, ya estaban empezando a consolidarse por ciudades principales y también consideraban el núcleo familiar como algo indispensable que daría origen a lo que representaría en este caso, la sociedad, ¿no? Si vale el término. Entonces, ahí podemos ver a grandes rasgos, no lo vamos a explicar como hicimos la anterior, solamente estamos haciendo un recordatorio, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que estas sociedades ya se empiezan a establecer culturalmente, ya se empiezan, por decir, a plantear diversas maneras de vida,
diversos estilos, y empiezan más que todo a fundamentar lo que son sus legados en el tema de escritos, ¿no? Entonces, hasta ahí podemos ver un aspecto muy importante de lo que has representado estas culturas, pero también en lo que respecta a los inventos, por ejemplo, en el tema de los sumerios, ya empezaron a interesarse por la comunicación, no solamente en dejar un legado, sino también en una manera de poder coordinar el uno con el otro, ¿no? Y como podemos ver en la ilustración, estábamos mencionando que ya se empieza a dar también un significado muy importante a todo lo que has presentado, en este caso, la escritura. Cuneiforme porque no se le daba todavía una forma precisa de poder entender, pero ya era un avance en este sentido. Entonces, eso es lo que podemos mencionar. En sentido de las matemáticas, sí también tenía mucho interés en lo que respecta en las diversas culturas, ¿no? Entonces, podemos ver estas representaciones para poder determinar que inclusive su medio de transporte eran similares a lo que nosotros podemos ver en el lago Titicaca en la actualidad, que ya empezaron a utilizar algunos modos de transporte, en este caso, no solamente marítimos, sino también por ríos, vamos a ver, o por cuencas, donde por el otro lado podemos ver un símbolo de lo que significarían algunos escritos y lo que se le daba al primer material, como eran las piedras. También podemos ver en este caso el modo que tenían ellos de poder utilizar herramientas fundamentales para su respectiva caza. No estamos hablando de una vivienda, sino estamos hablando de dedicarse a lo que es la cacería de animales para su subsistencia, y de alguna manera contribuiría esto en un aspecto fundamental en el desarrollo cultural. ¿Ya? Y también vemos que van utilizando diversos mecanismos. En este caso también en el tema arquitectónico, ellos ya estaban empezando a palpar diversos detalles y matices de lo que serían sus viviendas, de lo que serían en este caso también los palacios. Aquí podemos ver una cultura babilonia que no en vano se le llama una de las 7 maravillas, ¿no?, a nivel mundial, porque representaba más o menos un avance tecnológico de esa época. Y podemos ver que en lo que respecta a su arte, también está plasmado en un contacto con la naturaleza. Entonces no vamos a decir que es algo que recién estaba, o no vamos a verlo como algo rudimentario, sino que vamos a ver como la base de lo que significa el avance, ¿ya? Si alguno de ustedes ha utilizado lo que es el ábaco, este era un planteamiento en un sistema matemático que también estaba en vigencia en la cultura babilonia y que ellos lo utilizaban para hacer cálculos indispensables. Entonces, podemos ver que ya estaba utilizándose también el sistema de medidas en este caso, y también para desarrollar sus respectivos cálculos, ¿no? Estamos haciendo un viajecito muy largo y rápido. Lo que significa la cultura egipcia, o también como se le llama el antiguo Egipto, se ha considerado como lo que significa otro avance muy importante, porque ellos han aportado con su desarrollo arquitectónico en otro sentido, y también con lo que es la escritura, en este caso. Ellos sí le han dado algunas significancias y algunos objetivos también en lo que significaba la adoración a sus dioses. No olvidemos que estas culturas se caracterizaban por ser politeístas, ¿ya?
En lo que se presenta el sistema del lenguaje escrito, no olvidemos que a diferencia del desarrollo que teníamos ya en la edad moderna, ellos no contaban con materiales para poder plasmar su escritura, sino que ellos deberían de dedicarse en algún momento a lo que era el tallado de piedras, respecto a ¿cómo se puede decir esto? Lo que significa identificar bajo símbolos cómo se puede empezar a desarrollar una comunicación adecuada. Piedras Rosetta, que hasta la actualidad indispensables en el desarrollo de la lectoescritura. Y también se cree que esta piedra Rosetta contiene algunas informaciones de vital validez. Entonces ahí podemos ver en el tema de los sistemas jeroglíficos, el lenguaje escrito. Por otra parte, el tema de las pirámides marca otro símbolo de desarrollo en lo que es la arquitectura, y sobre todo estamos viendo que existen diversos indicios, ¿no? Como podemos ver en la ilustración. Ahí está, por ejemplo, la pirámide de Giza, ahí están los Keops, los Kefrens de Giza, también la pirámide acostada, en este caso la pirámide roja, y el Djeser Saqqara. Hay dos posibles teorías a partir de este asunto, ¿no? En el tema de las pirámides. Por un lado, esto también puede ser pregunta de examen. Por un lado, se cree que estas pirámides habrían sido hechas con una tecnología que es de otro, digamos, de seres que están muy adelantados, que viven en otra órbita, ¿no? Estaríamos hablando de los extraterrestres. Por el otro lado, y es la teoría más probable, se cree que durante el cautiverio de Israel, los egipcios habrían sido los que habían esclavizado, y posteriormente los han obligado a poder hacer estas construcciones, no solamente en lo que se refiere a pirámides, sino también las esfinges, que han marcado otro hecho arquitectónico de la época, ¿no? Y como podemos ver en la ilustración abajo, por eso les decía que es más comprobable, aquí podemos ver un indicio de lo que significaba en este momento la escritura de esa época, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos ver que va desarrollándose poco a poco lo que se presenta en el avance de la cultura egipcia, ¿ya? Ahí podemos ver, si es que lo van a ver, aquí lo estoy señalando con flecha, esto representaría lo que son las esfinges, en el sentido de representación de la cultura egipcia, ¿ya? Como podemos ver en el lado izquierdo de su pantalla, ahí vemos cómo habría sido el trabajo que han elaborado los esclavos hebreos en su época. Una película que yo les recomiendo que puedan ver al respecto es Los 10 Mandamientos de Cecil DeMille, donde está mostrando aspectos muy fundamentales de lo que ha sido un desarrollo egipcio, una esclavitud que en su tiempo se ha considerado, o se han considerado ellos, como una de las culturas avanzadas de la época. Entonces, ahí podemos ver, según las excavaciones de los arqueólogos, algunos indicios. ¿Ya? Hemos visto también en lo que se presenta más que todo el sitio funerario, el procedimiento que se tenía que hacer con ellos para poder embalsamar los cuerpos, y directamente como ellos utilizaban el sistema de momificar, ¿no? De momificar. Y estas momias eran encerradas en sarcófagos, que ellos lo llamaban, o también ataúdes, que se conoce en el lenguaje de nuestra época, ¿ya? Por otra parte,
podemos ver que ellos ya tenían un modo más o menos de poder, si vale el término, enterrar, ¿no? No se hacía de manera rudimentaria, sino ellos estaban desarrollando otro sistema para poder enviar a sus muertos en el más allá. En este caso, estamos hablando que ellos terminan siendo una cultura avanzada en sus diversas características. Y también ellos rendían, como se dice, un culto especial a todos sus muertos y ellos creían que más allá también había una vida que se están encontrando, más que todo se están encontrando con sus antepasados. Muy bien. Este era más o menos el modo de embalsamar a los muertos, o en este caso también este era el modo de momificar. Es un aspecto muy curioso que, bueno, imagínense, por ejemplo, este cuerpo puede datar de muchos años antes de Cristo y de repente todavía vemos que se mantiene muy intacto. Entonces, posiblemente una de las teorías que se maneja es que la gente de antes podía haber tenido un buen desarrollo de lo que significaba en este caso en el tema biológico. Y por otra parte, también estamos viendo que aparte de eso, pueden haber tenido un sistema de poder mantener el cuerpo de esa manera. Hoy en día no olvidemos que no se puede obviar lo que es la criogenización, pero estamos hablando de otras tecnologías más rudimentarias que caracterizaban a la época, ¿no? Este es otro ejemplo de lo que representaría en este caso los cuerpos momificados de esa época y que desde luego podemos ver que también marca como un ejemplo para que nosotros podamos verlo en la actualidad. Entonces, eran más que todo vendados, ¿no? Y de ahí que se puede comprobar muchos aspectos principales. El tema de los sarcófagos, más que todo, serían a lo que hoy, o equivaldría a este sistema, a lo que conocemos como ataúdes. Y esto era lo que se conserva todavía en algunos museos, donde marca cómo era precisamente cómo se daba el trato a los difuntos, ¿no? Hasta ese momento. Y tenían unos detalles muy interesantes, porque también no olvidemos que voy a agarrar otra vez la flecha, no olvidemos de que los dibujos y las letras, más que todo, eran las escrituras cuneiformes de esa época y se va generando de alguna manera una serie de simbolismos. Otros creen que se caracteriza o que muestra características de lo que eran los difuntos de esa época, ¿no? En este caso estamos hablando de diversos faraones, estamos hablando de aquellas personas que habrían gobernado todo ese periodo de tiempo. Muy bien, en lo que respecta más que todo a los dioses egipcios, estamos hablando de Ra, de Osiris, de Isis, de Horus, de Amón, estamos hablando de Hathor, de Sekhmet, Anubis, Thoth, Set. Ahora, ¿por qué les he dicho que más o menos puedan ver la película de los 10 mandamientos? O tal vez había también incluso una novela que sacaron, si no me equivoco, por un canal nacional, donde era Moisés y los 10 mandamientos, si no me equivoco. Ahí podemos ver prácticamente que, si vale el término, hay una guerra de dioses, ya donde tendríamos que decir que el dios hebreo está batiéndose a duelo contra todos los dioses que imperaban en ese momento en el imperio egipcio, ¿ya?
y estaría demostrando cada dios una determinada plaga, según algunos intérpretes arqueólogos y también según lo que se hacen algunas interpretaciones teológicas rescatadas de ese momento. ¿Ya? En esto cabe recalcar que ellos eran politeístas. En este caso, también dentro de ellos podríamos ver que cada dios representaba un determinado asunto, más que todo en el tema de desarrollo, no solamente cultural, sino también en lo que se refiere al tema religioso. Y aquí vemos una pirámide que ellos también manejaban y sustentaban al mismo momento, ¿no? Como es, por ejemplo, el faraón, ahí estaba el escriba real, el gran visir, después vemos el jefe del sello del Estado y por último el gran sacerdote. Después vemos los sacerdotes, escribas, los guerreros, el pueblo y por último siempre se ha caracterizado en último lugar por el bajo o por la baja importancia lo que era la esclavitud de ese momento, ¿no? O a los esclavos que ocupaban el último estrato social. Bueno, y ahí vemos la dinastía también de lo que eran los faraones. En este caso vemos un ejemplo de lo que representaba Ramsés II y siempre vamos a, bueno, esto también es algunas cosas que entran dentro del examen. Vamos a determinar antes de Cristo o después de Cristo. O caso contrario, vamos a determinar, por lo que también apoyan algunos científicos, antes de la era común o después de lo que es la era común, ¿ya? En ese sentido. Y por otra parte, también vamos a hablar de lo siguiente. En este caso, estamos hablando de diversos faraones. Por ejemplo, se habla de Seti I, de Ramsés II, y durante parte de su reinado, más que todo, ellos habían hecho conquistas a lo que era el África y todo lo que era el oeste de Asia Menor, ¿ya? En este caso, sus principales oponentes habrían sido los hititas, pero al final terminan perdiendo no solamente una batalla, sino algunos mantienen todavía esa teoría de que van perdiendo contra los hebreos, porque ahí empiezan a comprobar que hay mucho más que aprender de lo que era el sistema religioso que se profesaba hasta ese momento. Muy bien, entonces esos son aspectos fundamentales que podemos ver y aquí más o menos vemos algunas muestras arqueológicas, si va el término, donde se está hallando algunos restos, ¿no? Que corresponderían en este caso a lo que simbolizaban los sarcófagos cuyos contenidos existían algunos faraones de la época, ¿no? También la historia de Cleopatra, que ya lo conocemos, es muy conocida esta historia, que tuvo un romance con Marco Antonio, que era un romano de la época, que también hemos ido analizando, existen diversos escritos sobre este tema, y vamos a ir también viendo algunos otros materiales. Ya en lo que respecta a la historia de Roma, vamos a ver que existen dos teorías igual. Todavía nos queda, sí, nos queda todo el tiempo. Por un lado, ellos tratan de utilizar una mística, mucho misticismo con lo que es el origen de su historia, pero esto no serviría de nada. Si bien sabemos que existen, o los griegos dejaron dos importantes obras como han sido la Odisea y la Ilíada, o la Ilíada y la Odisea, donde en la primera obra está hablando de cómo una guerra contra Troya, que en la actualidad sería Turquía, está durando por lo menos unos 10 años, y en la Odisea está narrando hechos muy, como se puede decir, importantes en lo que representaría la historia del mismo hombre llamado Ulises o también Odiseo.
¿ya? Y en ese sentido, en este caso, también los romanos no quieren quedarse atrás y tratan de mitificar lo que es el origen de su historia. Primero, indicando que Rómulo y Remo pues posiblemente habrían derivado de lo que eran los sobrevivientes de la guerra de Troya, en este caso de los troyanos, y de hecho también hay otros que están diciendo que Rómulo y Remo se alimentaban de la leche de una loba que eran gemelos y al final crecen siendo criados por esta loba y de ahí más o menos son una raza muy especial en cuanto se refiere. Hay algunos que hablan de la raza aria, ¿no? Que era una raza muy especial que hasta la época todavía en el siglo pasado Hitler manejaba como decir que era descendiente de los arios. ¿Ya? Por un lado. Entonces, republicana y una tercera que llega, ¿ya? En este sentido, lo que respecta más que todo en la época de Roma, se habría hecho una cantidad de persecuciones porque ya estaba en vigencia, en este caso, la religión cristiana, y posiblemente ellos habrían hecho una serie de persecuciones, no solamente porque ellos querían como un modo de diversión, sino también porque habrían sido instigados. No olvidemos que ellos dominaban diversas culturas, pero a diferencia de los griegos, ellos no han impuesto en el tema religioso ni en el tema del idioma, ¿no? En este caso ellos hablaban el latín, pero el griego de alguna manera que antecedió al que es el Imperio Romano, dejó secuelas y desde luego siguió caracterizándose como el idioma universal de la época. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo simplemente les puedo decir que ellos fueron más flexibles, pero rígidos en cuanto se refiere a sus leyes. Entonces, había podría decir, una persecución debido a la instigación de los mismos o del mismo pueblo, en este caso en Judea, y también lo que hasta la actualidad es Israel. Lo que se presenta a los romanos ya en una época que podría decir que ha marcado historia para ellos, se han caracterizado por hacer las diversas construcciones de lo que significarían sus circos, ya donde presenciarían los diversos acontecimientos, por ejemplo, la lucha de gladiadores, el tema de matanzas a gente cristiana, a la cual les condenaban a morir siendo devorados por leones. También, por otra parte, en el caso de él, habría hecho, como se refiere, fogatas con cuerpos de gente que profesaba la fe cristiana en ese momento, ¿no? Esto para alumbrar los patios, más que todo del lugar donde ellos caminaban. Y como estamos viendo en la ilustración, se presenciaban hechos muy violentos de la época. Aquí podemos ver que los gladiadores no solamente se están enfrentando entre ellos, sino también tenían que enfrentarse con fieras salvajes, como eran leones, como eran tigres, y hasta ahí podemos ver la ilustración de lo que se veía más que todo en los circos que hemos estado mostrándoles, ¿no? Posteriormente también las calles, que ellos también lo llamaban las apias, ¿ya? Y ellos manejaban más que todo una frase en la época que decían: todos los caminos nos llevan a Roma. Porque si bien Roma se constituía un imperio, entonces empezaron a hacer diversos caminos donde les acercarían desde diversos países hasta llegar a Roma. En ese sentido, inclusive vía marítima, vía terrestre, ellos fueron más que todo planteando en su sistema de ingeniería civil, lo que se conoce en la actualidad como desarrollo de las vías apias.
la construcción de las casas. Ellos no eran un grupo que vivían así por así, sino que también ellos ya contaban con nuevos sistemas, a lo que se refiere a sanitarios. También contaban con lo que se conocería en ese momento como, por decir, ¿qué les puedo decir? Esto, por ejemplo, las saunas, también la sala de masajes, y tenían diversos modos de vida a la hora de poder desarrollarse como cultura. Muy bien, también ellos ya estaban empezando a manejar los calendarios. De hecho, esto es una gran historia de lo que es el origen de los calendarios, porque definen por días, hacen conteo de lo que se representaría hasta ese momento. Eh, por ejemplo, los meses, ¿no? Enero, febrero, ya que para ellos todavía no tenía 12 meses como en la actualidad se conoce, sino ellos solamente contaban con 10 meses. A partir de la pelea que hubo entre Julio César y Augusto, entonces van cambiando y van agregando nuevos días a sus meses, quitándole al mes de febrero algunos días. Y si vemos en julio y agosto, vamos a ver acabar los 31 días, ¿no? Porque tanto como Julio César le bautiza al mes, si no me equivoco, a ver, vamos a hacer un conteo. No existía enero, febrero, contaba desde marzo, el primer día marzo, abril, mayo, junio, julio, entonces era el mes quintilius, pero Julio César lo habría bautizado con el mes que conocemos nosotros como julio, y el sextilius se convierte más que todo en agosto, que Augusto lo está bautizando igual con su nombre. Entonces eran dos emperadores que le pusieron sus nombres a estos meses, ¿no? Que hasta nuestra fecha es raro ver que cuentan con 31 días, porque se supone que para los romanos los días pares creo que tenían que ser de 31 y los impares de 30. Pero vemos que uno de los emperadores no respeta y le pone el 31. Por eso que julio y agosto ambos están igualitos con 31 días. Muy bien. Entonces, aquí vamos a quedar con lo que es un breve repaso.